situación que sumamos o restamos entre los dos. Y lo que estamos negociando, en teoría de la negociación, se llama pie o pastel de negociación. Y por eso ustedes ven que tiene ahí los pedacitos de pastel, ¿cierto? Esos pedazos de pastel simbolizan tres cosas. Primero, lo que yo podría hacer solo. Segundo, lo que el trabajador podría hacer solo. Esto quiere decir que si es que yo no negocio, me levanto de la mesa, lo despido, me voy a quedar sí con una parte del pastel, seguramente, porque tal vez ahorre lo que ya no le pago al trabajador. Eh, y el trabajador también podría decir lo mismo, ¿no? Despídame o renuncio y se quedaría con una parte también de ese pastel. Y este pastel también se conforma de algo muy importante que es lo que podrían hacer juntos. ¿Qué pasa si empleadores y empleados se sientan a conversar y dicen, a ver, ok, lleguemos a un acuerdo para yo no perder en tu despido, es decir, yo no perder en que te vayas de la empresa y por tanto tener que contratar a alguien más después para volverlo a entrenar, ni que tú tampoco te vayas y tengas que asumir los costos que te traería contratar una defensa, realizar un proceso, buscar trabajo en esta circunstancia. Entonces, ahorrémonos los dos los costos y ese ahorro genera un valor, ¿verdad? Y eso es lo que podríamos hacer juntos, únicamente si es que nos sentamos a conversar, con o sin tecnología. De nuevo, ya vamos a llegar a la parte en que la tecnología, por supuesto, puede ser de mucha utilidad en este sentido. Eh, ¿Qué sucede cuando yo no reconozco el interés de la otra parte? Pues pago un precio. Y el precio es que ese país se va reduciendo. Muchas veces en las negociaciones, cada día que pasa o cada hora que pasa, a veces ese país se va reduciendo, ¿no? Porque la oportunidad de llegar a un acuerdo se va haciendo menor. El resultado inevitable, entonces, en esta tensión extrema, sobre todo de lo laboral, no va a ser más que la percepción de injusticia. Es decir, ok, no llegamos a un acuerdo pronto, yo tengo ya que tomar una decisión porque no sé si continuar con mi negocio o yo no sé si voy a seguir teniendo trabajo, entonces tengo que tomar una decisión. Y al momento de tomar una decisión apresurada, que recuerden que es lo que le pasó a muchas personas con el tema del artículo 169 en la aplicación apresurada del numeral 6 por fuerza mayor, pues a veces se toman malas decisiones y ese pie de generar valor se reduce. Tan así que ahora pues muchos empresarios y demás están preocupados por haber sido en su momento mal aconsejados o haber tomado una decisión apresurada y verse en el riesgo de tener que pagar una indemnización que tal vez no hubiera correspondido o que de hecho el negocio puede seguir sí funcionando y no hacía falta separarse de los trabajadores, ¿verdad? Por eso es importante pues reconocer siempre los intereses de la otra parte. Ahora, ¿qué exactamente tiene el PAI laboral o cómo se dividen estos elementos que les acabo de decir para que ustedes puedan realmente diagramar una propuesta que ya vamos a ver cómo se hace después frente a la otra persona? Y ustedes tienen que hacerse tres preguntas que pueden ser respondidas fácilmente en un Excel poniéndole valores y ustedes van a llegar a conclusiones muy válidas. Ahí también tienen un apoyo tecnológico muy básico, pero que puede servirles, ¿verdad? Y es lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué me costará a mí? Y lo que me va a costar a mí es el tiempo de planeación propia o de delegado. ¿Cómo podemos calcular este tiempo de planeación propia o de mi delegado para negociar? Sencillamente hay que hacer un cálculo de cuánto vale mi tiempo, ¿no es cierto? Yo como empleador, pues digo, a ver, gano tanto al mes, trabajo tantas horas, hago una división sencilla, eso es lo que vale mi hora. Ahora, ¿cuánto me voy a demorar en planear esta negociación con el empleado y llegar a esa negociación con el empleado? Y eso es lo que me cuesta ese tiempo, ¿verdad? Después tenemos algo un poquito más subjetivo, que también puede ser estimado, pero ya ahí sí hay que apoyarse de otras herramientas, que es la preocupación y el malestar con cada día de extensión de la situación. Recuerden que a nadie le gusta estar en una situación de conflicto, de estrés, ¿no? De hecho, hace un par de días estábamos en un webinar con la persona que hizo el sistema de resolución de conflictos de eBay, ¿no? Y él decía, claro, que se había hecho una investigación y que la gente prefiere perder totalmente el primer día un reclamo a mantenerse en un reclamo más de 12 días. Es decir, el nivel de satisfacción o de insatisfacción, si se quiere, en este caso, en el día 13 de que no se resuelve el conflicto, es superior
al nivel de insatisfacción del día uno, si es que en el día uno hubiera sabido ya que perdí totalmente, ¿no? Esto evidentemente es una prueba ya con datos masivos, además, de que todos preferimos que no se alargue demasiado el conflicto. De hecho, por eso es que las personas que han tenido la experiencia de pasar por el sistema judicial en algún momento no pueden catalogarla sino de mala la experiencia judicial, ¿no? Porque se demora demasiado y vemos inclusive aquel dicho de las abuelitas, que de hecho es cierto, que más vale un mal acuerdo que un buen juicio en ese caso, ¿no es cierto? Porque pasa demasiado tiempo y estamos estresados todo el tiempo con el resultado. Entonces, eso tiene también un valor económico. Lo siguiente es cuánto cuesta la asesoría externa, ¿verdad? Yo tengo que estimar cuánto me va a cobrar quien sea que contrate para llegar a zafarme de este problema, ya ni siquiera con acuerdos, sino simplemente desde mi posición unilateral. ¿Cuánto me va a costar también volver a entrenar a un trabajador? Es el siguiente punto, ¿verdad? Si yo separo a alguien de mi empresa y quienes tienen trabajadores a cargo se habrán dado cuenta, para que una persona realmente rinda en un puesto de trabajo, pues se demora aproximadamente un año en rendir como tiene que rendir. Por eso mismo la ley prevé el periodo de prueba de 3 meses, ¿no? Porque en teoría al menos esos 3 meses tienen que invertirse en la capacitación de la persona. Y esos 3 meses pues tienen un valor económico. Después tenemos el tiempo en asistencia, diligencias y reuniones. Entonces, después de que planeo, recuerden que también tengo que ir al menos a 2 o 3 reuniones, ojalá no en el Ministerio de Trabajo, pero por lo menos en la empresa, a seguir conversando, intentando llegar a un acuerdo. Y eso también, por supuesto, cuesta dinero. Finalmente, tenemos una pérdida de compromiso y de imagen de la marca empleador. ¿Por qué puede pasar esto o por qué me puede costar esto a mí como empleador? Pues sencillamente porque si es que yo impongo una voluntad, si es que yo no consulto a una persona, si es que yo tomo una decisión por alguien sin respetar su identidad como ser humano, pues simplemente esa persona pierde compromiso hacia mí, ¿no? Y es lo último que queremos, de hecho, en una empresa, en un emprendimiento. Y además, claro, mi imagen como marca empleador se ve absolutamente reducida porque estoy quitando ciertas oportunidades de participación a las personas. Ahora, como empleados, ¿qué me costará a mí? Pues a mí me cuesta un tiempo en diligencias, el mismo tiempo de hecho mayor que le va a costar al empleador, porque yo también voy a tener que hacer una gestión, sea en un organismo público o sea frente a la empresa. También me va a costar la asesoría externa, porque yo también tengo que contratar un asesor, sea un abogado, sea un contador, sea un financiero, sea quien sea, aunque sea por amistad y por éxito, igual me va a costar algo. Y por supuesto, la preocupación y el malestar de mi lado, ¿cierto? Que no recibo el dinero, que no sé si es que voy a seguir teniendo trabajo o no, eh, que no sé, de hecho en varias empresas está sucediendo y lo sé de primera mano, que claro, han tomado una decisión de reducir los sueldos de acuerdo a cómo va la economía. Entonces yo como empleado, claro, no sé cuánto voy a recibir este mes. Ojalá y me descuenten solo el 40, ojalá me descuenten solo el 10, ojalá y no me descuenten más del 60. No saben, ¿no? Entonces, esa situación de inestabilidad del ingreso que voy a recibir, pues también me genera esta preocupación y malestar, ¿verdad? Y eso también tiene un valor. Ahora, la siguiente pregunta que hay que hacer es si ganamos algo. Al sentarnos a conversar juntos, ¿podemos ganar algo o no? ¿Verdad? Y lo cierto es que si es que el empleador actúa como líder y de hecho el empleado también adquiere esta filosofía de liderazgo moral que ahora está muy, muy de moda y poniéndose por fin en el rango de visión de todos, pues vamos a lograr conducir los intereses de una y otra parte de una manera justa y al hacerlo rápido vamos a producir un ahorro, ¿no es cierto? Ese ahorro va a ser primero mayor porque no vamos a repartirlo hacia terceros, es decir, no se va a fugar cierta cantidad de dinero, sino que se va a quedar solamente entre nosotros. Va a ser inmediato, es decir, va a suceder en ese instante y va a ser totalmente centralizado a las partes que nos interesa que ahorren, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para obtener un sí o qué es lo que ustedes tienen que planear para poder obtener un sí? Eh, por cierto, me parece que pusimos sí el tema de las preguntas. Siéntanse en absoluta libertad de interrumpirme cuando lo crean necesario. No hay Y ningún nosotros problema.
Por si acaso las preguntas se van a responder al final. Ah, ya, ok, listo. Gracias, Pam, por la aclaración. Ok, vamos entonces a cómo obtener un sí. Esta técnica de obtener un sí, de hecho, viene de un ciclo completo de estudios superiores en Yale, que es donde se utiliza esta técnica para llegar a acuerdos realmente entre personas en general, no necesariamente empleadores y trabajadores, y aquí lo hemos ajustado a la realidad con trabajadores. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Desde cualquier punto de vista, digamos que hablamos como emprendedores, que hablamos como trabajadores o que hablamos como empresarios. Lo primero que hay que hacer es separar a la gente del problema, ¿verdad? Y aquí lo importante es darse cuenta primero cuál es el problema. Y el problema que estamos atacando es la inestabilidad laboral. Inestabilidad laboral que no quiere decir necesariamente que vaya a terminar la relación laboral o que yo tenga que pedirle a alguien que renuncie o que se vaya, sino simplemente en que yo no sé cuántas horas de trabajo le voy a requerir a esta persona, que yo no sé cómo cumplirle a mi jefe si es que estoy trabajando en teletrabajo, mi jefa, que no sé cómo reportarle las cosas que hago y que antes de hecho me pagaban más por eso y ahora me están pagando menos porque sienten que no hago las cosas porque estoy trabajando desde la casa. Es decir, ¿cómo separo el hecho de esa inestabilidad laboral? Y aquí es importante saber que cada persona puede pues, reaccionar absolutamente diferente y no tomárselo personal. Volviendo al ejemplo que les daba de eBay, lo otro que hicieron es, para bajar un 25% de conflictividad entre personas, ahora los mensajes ya no los envía directamente el usuario. Es decir, si ustedes pueden quejarse de un servicio, de una plataforma online, se van a desahogar, digamos, no van a poner ahí todo lo que pueden en cuanto a no me sirve esto porque el producto llegó así, les voy a poner una queja acá y voy a hacer no sé cuándo. Cuando ese texto sin edición llegaba a la persona que manejaba los reclamos en el proveedor o en eBay, esa persona se sentía mal de entrada y se predisponía a no llegar a un acuerdo con quien le enviaba. ¿Cómo corrigieron? Ahora las personas pues escogen opciones y dicen, probablemente a usted le pasó esto. ¿Cuál de estas 8 cosas le pasó? ¿Cierto? Y te ponen un tema adicional ahí si pudiera ser, pero en general son esas 8 cosas, ¿verdad? Entonces, ok, a mí me pasó esto. ¿Y cuál de estas soluciones le gustaría? Estas, ¿verdad? Y a la persona que está tratando el conflicto del otro lado le llega pues un texto absolutamente racional y simplemente yendo hacia el problema, sin epítetos ni ninguna otra característica que le haga posicionarse en contra de esa persona. Es decir, se separa la gente absolutamente del problema y solamente eso redujo en un 25%, que es un cuarto de reclamos, lo que había sucedido y la conflictividad como tal. Ahora, ¿podemos hacer eso en el ámbito laboral? Seguramente que sí. Es complicado hacerlo cuando lo hacemos de forma personal, porque claro, eh, todos estamos bastante sensibles con el tema de la pandemia, los ingresos, la situación, y claro, es fundamental en ese momento tener un apoyo. Ese apoyo pues lo puede dar tranquilamente la tecnología o pues habría que tener una madurez de negocio bastante importante para no tomar una decisión sin mezclar gente y problema. Lo siguiente que hay que hacer es reconocer intereses, no posiciones. Y aquí es importante aclarar cómo reconozco yo el interés de la otra persona y lo valoro como legítimo, ¿verdad? Yo no puedo sentir que un interés de una persona que está al frente de la mesa en otra posición es legítimo si es que yo no lo considero en una calidad de persona, de ser humano, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento con la política de las identidades que nos tiene absolutamente separados, encabezados inclusive por algún presidente, de, por Donald Trump directamente? Que es esta política identitaria que separa a las personas haciéndoles que simplemente se encierren en una calidad, ¿no? Lo que sucede es que nos estamos encerrando en la calidad de empleadores y me cierro en mi posición de que simplemente soy empleador o simplemente soy empleado. Y cuando yo me reconozco solamente como víctima, en el caso, por ejemplo, de los empleados en los que dicen, me están quitando beneficios, estoy trabajando menos, me están dejando sin trabajo, cuando yo siento que siempre que soy la víctima, simplemente me estoy quitando la oportunidad a saber que me equivoqué.
Porque la víctima nunca está equivocada, ¿verdad? Y si ustedes lo trasladan eso a cualquier otro ejemplo en realidad de la vida, es así. La víctima no se equivoca porque la víctima está siendo agredida. Y de la misma persona y de la misma manera, cuando uno se reconoce solamente como agresor, es decir, solamente soy el malo de la película, el que tiene que tomar la decisión difícil como empleador, pues eso también me quita la oportunidad de redención y de aprender de los errores que estoy cometiendo. El antídoto para eso, pues, es reconocer a la otra persona desde su interés y ver si realmente es legítimo o no es legítimo lo que le está sucediendo. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer. Ahora que ya saben que hay que hacerlo, de hecho, pueden escribirlo y reconocer intereses escritos de esa persona. De hecho, fue con eso que construimos este algoritmo, ¿verdad? Eh, a partir de allí, lo que tienen que hacer es estructurar opciones de ganancia mutua. Y por eso es que les pusimos este plan ahí al lado de los helados frente al mar con las gafas y demás, ¿no es cierto? Porque ¿quién se niega a ese plan? Entonces, si es que alguien les propone hacer eso, seguramente le van a decir que no, que sí, que vamos. Y es eso exactamente lo que tenemos que hacer también en el tema laboral, ¿verdad? Inventarnos o pensar una estrategia de alguna manera en que el trabajador no lo vaya a rechazar. Y lo mismo desde el punto de vista del trabajador. Ya teniendo en cuenta el problema y teniendo en cuenta mi interés, voy a construir algo hacia mi empleador que realmente no se pueda negar, algo irresistible para que nos beneficie a todos y podamos llegar prontamente a un acuerdo. Eh, Finalmente, y ya durante la negociación como tal, es importante tener criterios objetivos. Y en el tema laboral hay que ser claros y hay que ser directos. Mucho sucede que eh, a veces las personas que tienen a cargo empleados dicen, no, es que mi empleado no va a entender porque él no sabe mi situación y no me voy a gastar tiempo explicándole y dibujándole las cosas. Cumplo con decirles que en ese momento se están equivocando. Porque las personas por más que tengan una preparación absolutamente básica en cuanto a la educación, tienen sí un sentido común que nos atañe a todos. Y si encontramos una comunicación adecuada, directa, empática, las personas entienden. Y de hecho, eso mejora la relación y mejora el desarrollo de la estrategia de negociación. En ese sentido, pues, estamos entre iguales, estamos entre dos personas adultas, siendo responsables, tomando una decisión juntos. Y no estoy siendo paternalista de decirle a una persona, como soy mejor que tú o como soy superior a ti, te impongo esta decisión, sino simplemente le estamos haciendo ya cargo a él también de su vida, de una decisión que tiene que tomar él también para poder seguir adelante. Ahora, ustedes me dirán, hay muchos empleadores, de hecho, cuando empezábamos a hacer las entrevistas para la generación de esta plataforma, nos decían, claro, pero ¿cómo empatizo? Es decir, es fácil pronunciar la palabra y, claro, todo el mundo la utiliza ahora con cierta ligereza, el tema de llevar las cosas con empatía, ¿cierto? Para llegar a empatizar, pues lo que tenemos que hacer es llegar a reconocer puntos en común. Y tal vez ahí nos sirve mucho esta imagen para graficar cómo está la situación empresarial, laboral, personal en este momento. Si es que alguna empresa o persona les dice que puede ver más allá de esta curva, como en esta neblina, pues simplemente les está mintiendo. No sabemos si va a haber rebrote, no sabemos cuándo, en qué mes va a llegar la vacuna, sabemos que va a llegar en algún momento, sabemos que el camino va a seguir, sabemos que no se va a acabar, pero no sabemos qué va a pasar a largo plazo, ¿verdad? Entonces, tanto empleadores como empleados estamos en este contexto en el que ninguno de los dos puede ver hacia el futuro con claridad, ¿no es cierto? Y claro, los dos nos estamos desenvolviendo en este contexto de la crisis sanitaria. Entonces, recordemos que todos vivimos en la ciudad, por ejemplo, por ahora, y que claro, más allá de que yo, ustedes o quien sea empleador, también nuestros empleados se trasladan por la ciudad, tienen el mismo estrés por la bioseguridad, es decir, todos estamos en este mismo ecosistema viviendo más allá del negocio y más allá de la oficina, ¿cierto? Em, También recuerden que los dos ven reducidos sus ingresos, aunque desde diferentes posiciones. Tanto el empresario, que corre un riesgo mayor en ese caso, como el empleado que dependía de un sueldo y que vivía
en la gran mayoría de los casos estadísticamente, ajustado realmente a ese sueldo. Porque claro, muchos empleados también nos han dicho en las entrevistas previas, pues, oiga, a mí me están reduciendo el ingreso, pero mis gastos son los mismos, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo enfrento eso? Pues hay que darles estrategias para que puedan realmente enfrentar eso. Em, Creo que el fondo o la base realmente que tenemos que darnos cuenta aquí para lograr empatizar, y no podría dejar de insistir en eso, es en que los dos somos humanos. Y al ser los dos humanos y pues estar en sociedad, tenemos que reconocernos así en esta nueva normalidad laboral. Y ahora que les hablo, de hecho, de nueva normalidad laboral, sí me gustaría invitarlos a un grupo que hemos creado de empresarios en Facebook y en el que se está hablando de esta nueva normalidad laboral. El grupo se llama justamente así. Si ustedes lo buscan en Facebook, lo van a encontrar como Nueva Normalidad Laboral. Lo estoy escribiendo en el chat. Pueden unirse cuando ustedes quieran. La verdad es que lo estamos llevando muy bien y un poco la idea es compartir estos aprendizajes entre todos para funcionar mejor a futuro y no caer en el conflicto. Muy bien. En este ejercicio de empatía, lo que hicimos fue llegar a recoger datos de trabajadores que tanto que habían salido de sus empresas como los que se habían quedado en las empresas, ¿no es cierto? Para esto utilizamos encuestas de Qualtrics, que también les puede servir. De hecho, Qualtrics, que se escribe con Q, y también les voy a poner aquí por si es que a alguien le interesa, porque es una herramienta muy interesante para medir satisfacción laboral. De hecho, les tienen ya las encuestas puestas allí en modelos y demás que ustedes pueden utilizar absolutamente gratis. Y se puede saber cómo se está sintiendo el trabajador, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren llegar a un acuerdo realmente con alguien, quieren entender qué es lo que le está sucediendo, pues como les he dicho, tienen que tomar en cuenta cómo está esa persona para estructurar una propuesta que valga la pena. Entonces, ¿cómo estructurarían ustedes una propuesta para alguien que está despechado, que alguien que se siente que le han faltado el respeto, alguien que está pensando en que al empresario o al emprendedor solo le importa el dinero? De hecho, este punto de aquí del solo le importa el dinero es un data point muy importante, porque si les mostrara en cambio la frecuencia de repeticiones de las sensaciones, la que más se repite es esa. Es decir, en la sociedad ahora estamos pensando, de hecho, que a los empresarios únicamente les importa el dinero, cosa que no es cierto de ninguna manera, ¿verdad? Pero en cambio, en la manera en que hemos realizado en este momento, cómo hemos llevado la solución a esta crisis o cómo la hemos enfrentado, ha llevado a pensar a la gente que al empresario solo le importa el dinero. Los empleados también evidentemente se están sintiendo tristes, piensan que no hay oportunidades, es decir, peor si me quedo sin trabajo y ahora, ¿qué oportunidad encuentro afuera para emprender? ¿Cómo hago? O sea, no es momento de emprender, si se quiere, dicen muchos, otros ya van a ver que sí, pero claro, lo que están pensando es que lo que nos dice todo el ecosistema de noticias, en realidad, en general, es que no hay oportunidades, que, que estamos rodeados de miedo, y sobre todo que nos sentimos excluidos de lo que está sucediendo. El sentirse excluido también es muy, muy grave, porque claro, siento que no controlo mi vida. Y el momento en que no estoy en control de mi vida, pues realmente eh, empieza a suceder este fenómeno de la depresión, ¿no? Y de no querer caminar más allá de lo que vemos. Entonces, ¿qué hace o qué descubre Closer a través de esta herramienta tecnológica que ustedes pueden utilizarla? De hecho, nos pueden también seguir en Facebook. Estamos como Acuerdos Closer, se llama la página de Facebook. Y también les dejo el link a quienes quieran ver la solución como tal, o solicitar un demo en cualquier momento, eh, vía página web. Lo que hace Closer es tener dos estrategias. De hecho, tiene dos productos, si se quiere decir, ¿verdad? Porque tiene un producto que es para negociación, que de hecho es el producto que más nos interesa,
porque es un producto pensado en colaborar con el ODS 8, que es trabajo digno, mantener el empleo digno, que bien lo conocerán ustedes más bien mejor que yo, inclusive en esta comunidad en la que muy bien hablamos siempre de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, trabajamos con el ODS 8 para lograr que los trabajadores no pierdan un empleo digno. Y tenemos otra parte de la plataforma, en cambio, que sirve para negociar terminaciones. Es decir, también para ayudarle a las empresas a lograr acuerdos claros de cuándo se va a pagar y en qué manera, para que el trabajador tampoco sacrifique derechos allá ni se quede solo. ¿Cuál es la estrategia offline, entonces, de Closer? Que ven ustedes que es una solución mixta, si se quiere, apoyada en algoritmos tecnológicos. La solución offline lo que hace es primero encontrar terreno común, comunicando de forma directa y en general a todos los trabajadores sobre los que se va a tomar la decisión, qué es lo que va a pasar. Después se comunica en directo y en privado a cada uno de los trabajadores. Para eso, pues, es una solución absolutamente guionizada, si se quiere. Se prepara al empleador para hacer esta comunicación y prácticamente ellos van a terminar un poco leyendo lo que tendrían que decir para comunicar bien la información que quieren comunicar y no generar malestar. Es importante también agradecer al trabajador en público. De hecho, parte de estos guiones es decirles a los trabajadores gracias por el trabajo que están haciendo en este momento, que a veces nos olvidamos de esa parte que es tan importante, sobre todo en terminaciones, ¿no? Que hemos tenido un montón de gente que dice, me mandaron, no me dijeron ni gracias después de 3 años de trabajo. Es importante agradecer si hay que tomar una decisión. Y finalmente, tenemos esta estrategia de compensación en talleres, que de hecho es la más importante y la que estamos también automatizando ya en este momento. ¿En qué consiste la estrategia de compensación de talleres? Esto es lo que le hace a la propuesta, es el helado de la propuesta, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Porque es lo que no deja solo al trabajador. ¿Y qué es lo que hace Closer en ese sentido? Yo ya llego a la negociación y una vez que mi trabajador ha llegado a un acuerdo conmigo para mantenerse en la empresa y seguir trabajando, de inmediato va a tener talleres con nosotros dentro del mismo sistema de la plataforma para teletrabajo, para traslados bioseguros y para intrainnovación, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos aquí? Lo que queremos hacer es que los trabajadores se empoderen de nuevo con la idea, con el sueño de la empresa y puedan empezar a innovar desde adentro con sus propios jefes. Por eso es importante y de hecho hay varios trabajadores que ya están pidiéndoles a los propios empresarios que si van a llegar a un acuerdo lo hagan a través de Closer. En esto hemos tenido mucha suerte, si se quiere, o visión, si también lo quieren ver, porque queríamos que esto suceda. Porque claro, más allá de que yo sacrifique alguna parte de mi ingreso o no, o yo esté dispuesto a hacerlo, pues sí quiero también saber hasta cuándo va a ser y cómo puedo ayudar yo a salir más rápido de esto. Y la manera de ayudar a salir más rápido de esto puede venir de cualquier persona, de una persona de línea de fábrica como de un vicepresidente ejecutivo, ¿verdad? Para eso es importante que la empresa cuente con un canal válido de intrainnovación. La intrainnovación, como saben ustedes, no es nada más que emprendimientos internos dentro de la empresa. Para esto, evidentemente, tiene ciertos matices y demás que se trabaja en cada contrato con la empresa, pero un poco la idea es aquella. ¿Qué sucede, en cambio, con los trabajadores que lastimosamente tienen que separarse de la empresa por cualquier motivo? Con los trabajadores que son separados de la empresa, tenemos, en cambio, talleres para emprendimiento, es decir, para ayudarles a prototipar una idea, para ayudarles a hacer un modelado de negocio, y para ayudarles a prepararse para entrevistas de trabajo a futuro si es que quisieran hacerlo. Es decir, ya no les están proponiendo simplemente números, sino que se está proponiendo algo más. Se está proponiendo preocuparse por la persona a partir a partir del acuerdo económico. Ahora, ¿qué en cambio hacemos online? Online, pues hay un refuerzo de comunicación vía correo y de mensajes de texto, que está absolutamente todo programado, pues pidiéndoles que lleguen a un acuerdo o poniéndole a la persona en un marco seguro de negociación. Hemos sido muy visuales también en esto para decirles a ellos, ustedes pueden ver estas opciones tal cual como son y entender a qué es lo que se están comprometiendo. Además, el algoritmo prepara rangos justos de elección, es decir,
Si yo tengo que determinar mi nuevo sueldo o si es que yo tengo que determinar la duración del acuerdo, lo puedo ver aquí y puedo escoger estas combinaciones de una manera muy, muy sencilla. Lo que produce de inmediato un acuerdo, es decir, se produce un documento en PDF con todo lo que se ha llegado a acuerdos entre las dos partes y que se imprime y se firma ese mismo momento, ¿no? Eh, un poco esto está facilitando absolutamente el llegar a acuerdos y de hecho es la primera herramienta de las que, que les queríamos compartir, pues es una herramienta que que les va a permitir a ustedes tener un terreno sólido para empezar, ¿no? Tanto si son empleadores como si son trabajadores, pues si hay la manera de continuar trabajando y hay la manera de seguir generando empleo, les digo, hagámoslo, pero hagámoslo de una manera digna, pongámosle a esa relación laboral, bañémosla de justicia, eh, no abusemos entonces del poder que podemos tener o de la situación de emergencia, porque eso no es sostenible a futuro. Y la manera de hacer sostenible a futuro un negocio no es más que hacer los negocios bien, hacer como se los tiene que hacer, y en ese caso hablar de también dignidad a través de la tecnología. Con eso creo que estamos terminando, además creo que estamos sobre la hora también. No sé si ahí están mis contactos, ¿no? A quien desea contactarme para cualquier duda, por supuesto, a las órdenes. Y regreso contigo, Pame, no sé si tenemos preguntas. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, José Antonio. En verdad, bastante innovador lo que estás proponiendo con Bridgel. Y lo que dices es verdad, ¿no? En estos momentos de crisis es importante buscar maneras de hacer las cosas bien y que sean sostenibles durante el tiempo. Entonces, en verdad, felicitaciones por eso. Y sí tenemos varias preguntas. Tenemos una primera. Paula nos pregunta, ¿cómo podría firmar un contrato que lo envío por correo electrónico, considerando que no se tiene la firma electrónica para que sea válido? Ujú. Gracias, Paula. De hecho, tenemos dos maneras. Voy a contestar sin closer primero porque parece justo. Para que en este momento haya validez en la decisión, basta con enviarle el contrato firmado físicamente por correo electrónico, envías el PDF, te devuelven firmado también por la otra parte y tienes el sustento ya no solamente con el archivo digital que está firmado físicamente, sino con el intercambio de correos electrónicos, ¿verdad? Eventualmente, cuando uno se pueda ver, será importante tener el físico, también sí, pero mientras tanto, lo que está siendo muy, muy común es esto, es una solución previa, digamos, o una solución temporal a la que se está tomando, pero es perfectamente posible. De hecho, nosotros también estamos trabajando así porque, claro, tienes una modalidad gratuita de la plataforma, es decir, solamente si es que se llega a un acuerdo se crea ahí algún costo, pero si no, no. Y toda la comunicación es absolutamente por correo electrónico desde los correos de las personas, lo que asegura la presencia de la persona del otro lado. Después sí, y ahí sí contesto con Closer, tenemos firmas electrónicas temporales. Tienes una firma electrónica válida por 2 días, entonces simplemente el contrato que generes ahí o el acuerdo que generes ahí va a ser válido porque está firmado ya por el certificado que fue válido esas 48 horas. Okay, muchas gracias, José Antonio. Sí, es importante tener esa información, ya que todo el mundo lo estamos haciendo así ahora. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. El Lili nos dice, quisiera saber qué plataformas se pueden usar para hacer encuestas e interactuar con empleados socios. ¿Conoces algo al respecto? Sí, es la que les había puesto, que les vuelvo a poner, que es Qualtrics. Y también puedes probar Typeform. Em, Después tienes el clásico Google Form también, ¿cierto? Que te puede servir si es que no conoces, no sé, te lo pongo, pero te aconsejaría yo irte por Qualtrics, sobre todo porque es una plataforma creada justamente para comunicarse con empleados a través de encuestas y recoger cómo están yendo. Ujú. Ok, perfecto, muchas gracias. Acá también nos preguntan, me llega por interno el mensaje, ¿qué tipo de información vamos a poder encontrar en grupo de nueva realidad, nueva normalidad laboral de Bridge en Facebook? Gracias. A ver, en nueva normalidad laboral,
simplemente van a encontrar discusiones de empresarios, propuestas desde los empresarios. Y ahí les invito, sobre todo si tienen gente a cargo, a unirse, porque claro, ahí lo que van a poder ver es qué está pasando ahora en las diferentes industrias, cómo se está solucionando, a qué problemas se están enfrentando. Eh, Ese tipo de cosas es las que estamos haciendo allí. Recordemos que más que nada es un grupo de aprendizaje social, como lo califica ahora Facebook, ¿no? Entonces, un poco la idea es aprender entre todos cómo enfrentar esta nueva normalidad sin afectar los derechos de los trabajadores y hacerlo de nuevo con absoluta dignidad para todos. Qué chévere. También nos preguntan si es que ya están trabajando con alguna empresa, Rachel, sobre esta temática. Sí, de hecho, este Closer es un producto de Bridgel y estamos hace 2 semanas recién al aire porque queríamos salir justamente con la ley humanitaria y a la fecha tenemos ya 15 implementaciones exitosas y si mal no estoy, hasta el día de ayer rondábamos ya las 500 negociaciones con empleados. Ujú. Wow, wow. Entonces, bueno, de eso los números hablan por sí solos. Entonces, bueno, creo que no tenemos más preguntas. Igual ya estamos listos para terminar este webinar. Si quieren tener más información sobre Bridgel y Closer, que es un nuevo servicio, ahí tienen la información. Lo que les recomiendo es hacer un screenshot de la pantalla de José Antonio para que puedan ponerse en contacto con ellos. Igual les puedo enviar a su correo, si es que me permites, José, esta información a todos los que están aquí presentes. Por supuesto, encantado de la vida. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por estar nuevamente aquí con nosotros. José Antonio es la segunda vez que está aquí compartiendo conocimiento e información en los webinars de impacto, entonces muchas gracias por eso. Y bueno, para recordarles también que Impacto también está ya abriendo sus puertas. Estamos desde que pasamos el semáforo amarillo, nos reinventamos completamente y bueno, tiene mucho que ver con lo que comenta José Antonio, que la idea es de, volver sin afectar la forma en la que trabajamos, de intentar adaptarnos lo mejor posible a esta nueva normalidad. Pues nuestras sedes representan justamente eso. Es un espacio dedicado al trabajo, dedicado a la innovación, pero con todas las medidas de seguridad necesarias que necesitas para poder trabajar fuera de tu casa y en un espacio que corresponde para eso sin arriesgar tu salud. Entonces, si es que quieren conocer más sobre las membresías que tenemos en Impacto, les voy a compartir el link que les va a llevar a un formulario en donde pueden hacer preguntas de lo que sea que necesiten, ya sea una membresía parcial, si es que quieres un puesto fijo solamente para ti, o si es que ya trabajas en un equipo grande y necesitas una oficina, porque eso nosotros también lo tenemos. Entonces, ahí está el link con toda la información. Muchísimas gracias, José Antonio, por todo, en verdad. Estaremos Gracias. en contacto con las personas que se acaban de conectar a este webinar para enviarles más información sobre este servicio interesante que tiene Bridget para nosotros, para los colaboradores y para esta nueva realidad. Y ya saben el grupo de Facebook al que se pueden unir para seguir conociendo nuevas formas de trabajar con lo que estamos pasando ahora todos como humanidad. Entonces, muchísimas gracias, José Antonio, a todos los presentes también, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes para comenzar la última semana de los webinars en Impact, ya que vamos a darnos un pequeño receso de los webinars y comenzaremos con fuerza próximamente. Muchísimas gracias a todos.